Nos parece que tiene su aspecto interesante, que al cabo de la medida de fuerza concretada por, en esencia, algunos gremios de servicios, no haya sucedido absolutamente nada que no estuviera previsto. ¿Vieron todo lo ocurrido y dicho durante y después del jueves? Pudo pronosticarse con larga antelación sin ningún temor a equivocarse. Y los resultados de lo acontecido tampoco cambian, ni en un ápice, el escenario global de futuro. Lo notable es por qué resulta posible que se haya montado semejante expectativa en torno de un hecho previa y finalmente irrelevante si es por sus alcances políticos profundos. El dólar desapareció de los medios y los linchamientos también. Alguno podría decir entonces que uno de los motivos tal vez sea que de algo hay que hablar, por citarlo desde un lugar común. Una recorrida básica puede ser tan rápida como precisa. Si acaso faltara algo, no querría decir que algo le sobra. Nos parece también. Se sabía que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, en tanto sus trascendencias públicas, son los referentes sindicales que mayor rechazo generan en el conjunto de la sociedad. Y que eso incluye a sectores populares en los que el camionero es más conocido que el gastronómico, debido a la capacidad del gremio de Moyano para influir en áreas sensibles que afectan al grueso comunitario, el transporte colectivo de pasajeros, de sustancias alimenticias, de ganado, de granos, de diarios, de productos de todo tipo, la recolección de basura, claro. Barrionuevo, por el contrario, solo implica a unos 250.000 trabajadores gastronómicos y más bien está instalado en la memoria y actualidad colectivas de clase media como el desideratum del burócrata sindical corrupto. También lo diferencia, si es por buscar algún matiz, que Moyano jugó un papel contestatario durante el sultanato de los 90, mientras Luisito se manifestaba como el recontraalcahuete de Menem y avalaba un paradigma de relaciones de producción que llevó al país al infierno de comienzos de siglo. Ahora promueve la candidatura de Sergio Massa, de modo que no es coherencia lo que le falta. Como quiera que fuere, se sabía que el parate de colectivos, trenes y subtes le daría al paro una dimensión de potencia ficticia, pero potencia al fin. En el caso de los subtes, con el agregado de que solo habría inactividad en la línea B, para que luego no hubiera servicio en prácticamente ninguna por los actos de intimidación. Se sabía que la foto de los medios de alcance nacional sería solamente la del desierto callejero acá en la capital. Se sabía. Se sabía que el anuncio de piquetes en los accesos a la ciudad, a esta, generaría un efecto intimidatorio. Se sabía que el paro sería dominguero, porque sus promotores no tienen condiciones, ni coraje, para sumarle movilización, acto central, arenga unificada. Era reposar en que no habría transporte y dormir con tranquilidad en las consecuencias que eso produce. Se sabía que la prensa opositora dejaría de lado el rechazo ideológico visceral que les produce el activismo de sindicatos e izquierda, y en particular la imagen aplastantemente negativa de estos convocantes entre las franjas medias, para sumarse entusiasta a la promoción del paro. Los medios opositores fueron propagandistas concretos de la medida de fuerza. Se sabía que otro tanto haría el cortejo de dirigentes de la oposición bajo el ardid
intragable de mostrarse en acuerdo con los reclamos, pero no con el método. Se sabía que esa foto de las calles vacías, aunque no hayan adherido ni los bancarios, ni los empleados de comercio, ni los trabajadores de la construcción, ni en las fábricas, acabaría en los titulares de que el paro se sintió con fuerza, para concluir en que el gobierno debe entender el mensaje. Se sabía que Moyano y Barrio Nuevo, acerca de quienes no hace falta mucha imaginación que digamos para conocer lo que piensan y dicen de zurdos y troscos, habrían de despegarse de los piquetes de sus incomodísimos aliados. Se sabía que los partidos y grupos de discurso más radicalizado, para fugar de la obviedad de ser funcionales a la derecha, habrían de asegurar que convocaron al paro en contra de la propia burocracia sindical convocante. Se sabía que la unidad en la acción sería el atajo para justificar una entente de gremialistas empresarios, izquierda de retórica ultra, y la sociedad rural. Después de todo, y con la excepción de Moyano, porque entonces era un kirchnerista ferviente que ponía a Néstor a la altura de Perón, nada distinto de 2008. Era pronosticable, inclusive, que esta alianza esperpéntica podía causar declaraciones desopilantes, sería el adjetivo, como la del piquetero agropecuario Eduardo Bussi, repudiando los piquetes de los rojos. La del pollo sobrero, reconociendo que estar cerca de Barrio Nuevo le revuelve el estómago. Más Pablo Micheli, que vaya con los problemas que enfrenta en sus bases en ATE, en su reafirmación de que, como este modelo es peor que el menemismo, no tiene otra probabilidad que juntarse con menemistas. Como eso tal vez le pareció poco, dijo además que Agustín Tosco y Rodolfo Walsh habrían parado, junto con él, Barrio Nuevo, Moyano, Bussi y los estancieros. Esto último es quizá lo único que nadie, completamente nadie, podía suponer que llegaría a escuchar. Hay algunos preceptos ideológicos básicos que, sin embargo, son todavía más fuertes, aunque menos espectaculares, que esos desatinos. Por empezar, el que se haga un paro, con pretensiones de masivo, que no apunta a las patronales, sino únicamente contra el Estado. Durante los últimos años, la conflictividad laboral pasa centralmente por el sector público y más específicamente por las protestas ante los estados provinciales y municipales. Vean, entre otros varios aportes, lean, el artículo de Matías Maito, es el coordinador del Centro de Estudios Laborales, www.estudioslaborales.com.ar. La problemática de los trabajadores estatales concentra 2/3 de los conflictos, 2/3 de los huelguistas y el 85% de las jornadas individuales no trabajadas. Muy por el contrario, en el sector privado, la mayor parte de hechos, huelgas, protestas, continuó desarrollándose en un único lugar de trabajo, y aquellos que tuvieron como protagonistas a toda una rama de actividad siguieron concentrando la mayor cantidad de huelguistas y de jornadas de paro. Expresado de otro modo, los trabajadores de las ramas de producción son la minoría de quienes conflictúan el mercado laboral. El problema no está en las fábricas, sino en los laburantes de servicios, que en mayor o menor medida dependen del Estado. En algunos casos de manera directa, como la mayor parte de los docentes.
y en otros porque son gremios que administran obras sociales dependientes del aporte estatal, lo cual es un fondo de los fondos en el que pocos han reparado sobre los motivos de esta última medida de fuerza. Si el gobierno estuviera nutriendo en tiempo y forma las cajas de ciertos sindicatos y cubriese la deuda con las obras sociales de algunas corporaciones como la de camioneros, el jueves no había ningún paro. Ninguno. Al margen de que la grave situación de los trabajadores en general, del gremio camionero en particular, y de los laburantes que no están sindicalizados, que son más de un tercio de la población económicamente activa, y que fueron ignorados en las reivindicaciones del paro, bueno, no impiden que Moyano tenga la plata para ofertar el pago de los sueldos atrasados del plantel de Independiente. Pero esto es un chascarrillo. ¿Qué cosa más rara? Un paro general en el que no se menciona a los empresarios, ni a los grupos concentrados de la economía, ni a los formadores de precios, ni a los oligopolios mediáticos, que hasta ayer nomás eran el cáncer nacional. Qué cosa más rara. Debe ser uno que está fuera de época. El enemigo de los trabajadores se domicilia exclusivamente en el Estado. Y que el proletariado debe propender a un anarquismo de derecha en que la transición hacia la sociedad sin clases es comandada por patronales sindicales y filantropía burguesa. Hasta convencerse de eso, empero, parecería que es mejor pensar en de qué manera, con cuáles alianzas sociales, con cuánta convicción y con cuál liderazgo se las arreglará este proyecto para seguir transformando algo, poco, mucho, para domar el potro de la inflación, para cargar el ajuste en los que más tienen, para insistir con una distribución más pareja de la riqueza. De seguro, nada de todo eso se conseguirá con quienes llamaron al paro del jueves.